Bueno, y ya quiero dar la bienvenida al primer expositor, que es justamente Luis Gurowicz, que es consultor senior y vicepresidente de la GRID, y él nos va a contar un poco sobre las tecnologías de riego y la situación hídrica de Chile. Así que, Luis, dejo todo el escenario contigo. Hagamos una prueba si se te escucha bien. Bien, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, Muy bien. En primer lugar, quiero felicitar a nuestras 120 empresas que forman la GRID hoy en día, en este 12º aniversario desde su creación, y quiero presentar entonces brevemente acá una visión muy general y muy rápida de la situación hídrica y lo que llamamos también la situación agrícola de riego en el país. Esta oportunidad que me da la organización de la Feria AGRID Expo Virtual es realmente una breakthrough en lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, en la forma de presentar ideas, y por lo tanto esperamos que esta sea realmente de interés de los participantes. En primer lugar, quiero decir que no hay ninguna duda que la agricultura chilena es una agricultura de riego, con 5,4 millones de hectáreas de superficie arable potencial y una superficie cultivada de 2.100.000 hectáreas, el 39%. De esa, el 52% son hectáreas regadas, casi 1.100.000 hectáreas. Y la estrellita roja que aparece indica que es un porcentaje de los más altos del mundo. También entonces tenemos aquí de este 1.100.000, casi 800.000 hectáreas que son de riego gravitacional y una superficie regada con sistemas presurizados del orden de 350.000 hectáreas, que representa un 30% del total, también una de las más altas del mundo. En términos de riego por aspersión hay 57.000 hectáreas y en términos de riego por goteo 250.000 hectáreas, incluyendo microyete y microaspersión. Pero también es muy importante que el valor de la producción agropecuaria de las áreas regadas, de este 52% de la superficie, representa el 72,5% del total del valor económico de la producción agropecuaria. Y también hoy en día representa el 24% de las exportaciones totales del país, incluyendo el cobre. O sea, para nuestra economía, la agricultura de riego es realmente fundamental. Esta agricultura de riego la desarrollan alrededor de 330.000 agricultores en Chile, pero muy importante, un dato que no podemos dejar de mencionar y tenerlo siempre presente, es que el 85% de estos agricultores pertenecen a la agricultura familiar. Pequeña agricultura y agricultura familiar campesina de subsistencia, con una marcada tendencia a partir de la cuarta región y hacia el sur, en la cual el número de pequeños agricultores es creciente y muy superior a aquel de las grandes empresas que están dedicadas a la producción de alimentos. La demanda de agua del país tiene un valor bastante importante y lo más importante de destacar es que la irrigación representa prácticamente el 88% del total del agua dulce que se utiliza en el país. Dicho de otra manera, si queremos de alguna manera disponer de más agua para todas las actividades humanas que la necesitan, incluyendo el sector sanitario, la industria, la minería, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo principal en la parte de irrigación. Mejorar la eficiencia de riego va a tener un impacto sobre todas las actividades que se realizan en Chile y que requieren el agua. Y por lo tanto, entonces tenemos dos desafíos. Uno es buscar nuevas fuentes de agua. Y aquí tengo una mala noticia, las posibilidades de encontrar nuevas fuentes de agua son bastante limitadas. Aún hay un horizonte en términos de aguas subterráneas y también la posibilidad de infiltrar aguas invernales en la profundidad de los acuíferos para poder bombearla en el verano, pero eso requiere inversiones importantes y requiere de una política nacional de no fácil adaptación. Y luego el segundo desafío es regar más superficie con menos agua, y aquí esto es lo que llamamos entonces la eficiencia en el uso, y donde tenemos un camino muy importante que avanzar. Se ha avanzado en los últimos 30 años desde aproximadamente un 28% de eficiencia del riego a un 53% que hoy en día existe, pero todavía tenemos posibilidades de crecer más porque hay sistemas de riego que vamos a ver a continuación que están del orden del 90% de eficiencia. Así que ahí tenemos un camino importante y AGRID ha sido muy importante en este tremendo salto de eficiencia que ha dado el país en este tema. Entonces, las tecnologías de riego
Cuando tenemos un mal uso del agua, se crean problemas de eficiencia en el uso del agua, también una poca eficiencia en el uso de la energía, que hoy en día está ocupando un porcentaje importante de los costos de producción, y también problemas en el uso de los agroquímicos por estos excedentes de agua que se utilizan en el campo. También hay problemas de uso potencial del suelo, por supuesto en la calidad de vida de los habitantes del país, porque esta agua no está disponible para la bebida u otras actividades, y por lo tanto entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar esta eficiencia y ponerla en consonancia con la disponibilidad actual y la disponibilidad futura del recurso hídrico, que se ve bastante preocupante hacia el futuro por el cambio climático. Respecto al balance hídrico general del país, tenemos una demanda de 900 millones de metros cúbicos, de metros cúbicos por segundo, 960 metros cúbicos por segundo, pero una oferta de 28.000, o sea, ¿de qué estamos hablando? Nos resobra el agua, podría decir cualquier persona. Sí, pero desgraciadamente nos resobra el agua en la zona en que tenemos menos población y menos agricultura, y nos es muy deficitaria en las zonas central, donde nuestra actividad agrícola es relevante y más importante. Por lo tanto, hay varios proyectos que están pensando en ver la posibilidad de traer agua a través de lo que se ha llamado las carreteras hídricas. Hay un proyecto de traer el agua desde la zona sur, Biobío y el Maule, hacia la zona central del país a través de un canal que interconecte distintos depósitos de agua que hay que construir también, y otra técnica, otra alternativa, y que es la de bombear el agua a través de una tubería flexible que vaya instalada sobre el fondo del mar frente a la costa de Chile, también obteniéndola de los ríos del sur y traerla a la zona central. Desgraciadamente, ambas dos opciones son bastante onerosas desde el punto de vista de la inversión inicial, y vamos a tener algunos problemas también de carácter organizacional y de gobernanza del agua como para poder implementarla. Así que es cierto que tenemos un excedente de agua a nivel país, pero también es muy cierto que tenemos un déficit hídrico muy importante en la zona más fundamental de nuestra agricultura regada en el país. Las eficiencias de riego que les mencionaba para los distintos sistemas, en las 800.000 hectáreas prácticamente que tenemos riego superficial, estamos con una eficiencia del orden promedio del 53%, en cambio en el riego presurizado, incluyendo aspersión, microjet y goteo, estamos del orden del 85%. Uno de los aspectos más interesantes que hay que mencionar es, por ejemplo, el tema de las horas de riego. El 80% de nuestros agricultores riega menos de 10 horas al día, el 90% riega menos de 12 y el 95% riega menos de 14, teniendo el agua disponible durante 24 horas cuando les corresponde sus turnos correspondientes. Ahí hay un factor crítico de bastante fácil resolución, porque es un problema más bien de carácter cultural y no requiere una inversión tan grande para poder utilizar esta agua. Ahí tenemos un gran horizonte de trabajo. Bueno, el cambio climático es y será un impacto para Chile, no hay ninguna posibilidad de negar eso. El clima se ha vuelto mucho más extremo y menos predecible. El 40% de las comunas del país fueron declaradas en emergencia hídrica en el año 2019. El desierto está avanzando desde la zona norte hacia la zona centro y posteriormente hacia la zona centro-sur, disminuyendo los glaciares y el agua disponible. También los bosques se están desplazando y los cultivos agrícolas se están desplazando también hacia la zona centro-sur por motivo justamente de la disponibilidad de agua. La más vulnerable de todas es la agricultura familiar campesina, que requiere esa dotación de agua durante los meses de verano, y el problema de vulnerabilidad ha ido aumentando, como indican las flechas, entre el 2015 y el 2030 con una determinada velocidad, pero que esa velocidad de problemática se va a ir incrementando al doble hasta el año 2050, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Según los futuros escenarios, ¿no es cierto?, vamos a tener un aumento de temperatura entre 2 y 4 grados, va a bajar entre un 5 y un 20% las precipitaciones, va a haber un importante descongelamiento de los glaciales y del área andina para almacenar nieve, debido a que la cota de precipitaciones se va a elevar, y vamos a tener incluso un aumento del nivel del mar entre un 20 y un 30%. Una verdadera revolución que nos espera desde el punto de vista físico de la Tierra para poder enfrentar esta realidad. Y tenemos entonces las tecnologías de riego en términos de temperatura en la parte izquierda y en la parte de precipitaciones, y aquí tenemos cómo se van a comportar las
principales regiones del país o asociación de regiones del país, y vemos que en general vamos a tener un aumento de temperatura y una disminución en las precipitaciones notoria en todo el país. Bueno, para enfrentar entonces esta reconfiguración de la agricultura que vamos a tener que enfrentar, tenemos que tener muy claro que ninguna institución en solitario va a poder hacer frente a los cambios, a la generación de conocimiento, a la información, a las políticas que se van a requerir. Por ejemplo, si hablamos de ampliación de las zonas de riego, hay aspectos de hidrología, de infraestructura, aspectos agronómicos, económicos y sociales, institucionales y legales, todo esto dentro del escenario. Y por lo tanto, entonces, estas acciones requieren un análisis de multicriterio y requieren de una voluntad política nacional para poder adaptarnos a esta reconfiguración de la agricultura que nos enfrenta el cambio climático. Una de las maneras de hacerlo es disminuir la evapotranspiración del suelo de la planta, cosa que no tenemos mucha posibilidad de hacer porque este consumo de agua de los cultivos depende fundamentalmente de la demanda atmosférica, que con el cambio climático nos juega en contra, y con las características del cultivo, en los cuales lo único que podemos hacer es algún tipo de modificación del medio ambiente donde están creciendo las plantas. Como por ejemplo, el uso de mallas antirradiación, cortinas cortavientos y coberturas del suelo nos permiten evitar en cierta manera el aporte de la evaporación y destinar toda el agua que se almacena en el suelo con el riego a la transpiración de los cultivos. Esa es una muy interesante alternativa o estrategia que se puede realizar. También podemos hacer otras estrategias que son posibles y que ya se han probado a nivel mundial, incluso con algunas experiencias en el país, como por ejemplo el riego deficitario controlado en etapas fenológicas específicas de los cultivos, aportar menos agua que la demanda atmosférica para aportar todo el requerimiento hídrico en los momentos en los cuales está comprometido seriamente el rendimiento. También se puede hacer agricultura con déficit de riego sostenido, como hay algunos países del mundo que se han visto obligados a hacerlo, como Australia, Israel y otros países de las zonas más desérticas, y también una técnica de secado parcial de raíces, regando alternadamente un lado de la hilera con el otro, y de esa manera ahorrar un poco de agua y mantener de alguna manera reducido la apertura estomática y la conductancia para bajar la evapotranspiración. Sin embargo, todas estas técnicas tienen un impacto negativo sobre los rendimientos y sobre la calidad de la producción. La única manera de llegar al potencial genético de una especie y variedad es dar el riego que corresponde, que el clima determina específicamente para ese cultivo. Las nuevas tecnologías de riego localizado se basan en el gran avance que hemos tenido en el uso de emisores de nueva generación, que tiene una eficiencia muy cercana al 100%, con una agricultura que se ha llamado hoy día hidroponía abierta o hidroponía en el campo. Es el mismo campo agrícola al que estamos acostumbrados, pero con una aplicación de agua de tal precisión, usando emisores con caudales inferiores a 1 litro por hora, bajas presiones de trabajo, un bulbo más ancho de mojado gracias a estas características del gotero, alta eficiencia, ahorro de agua y energía y menores costos de bombeo y de tuberías. O sea, es posible de alguna manera implementar estrategias que nos acerquen más a una eficiencia cercana al 100%. Uno de los aspectos importantes es el riego de alta frecuencia y lámina controlada. La línea roja nos indica cómo se riega por tendido o por surcos un cultivo. Una vez cada 7 o 10 días, cuando tenemos la posibilidad de regarlo, se aplica una gran cantidad de agua, más que la que el suelo es capaz de almacenar. En cambio, cuando tenemos el riego por goteo tradicional, ¿no es cierto?, estamos regando prácticamente cada día o día por medio y aplicando exactamente la lámina consumida por el cultivo, pero con la hidroponía abierta podemos hacer muchos pulsos de riego al día, 15, 20 pulsos muy cortitos y con muy poca aplicación de agua, y de esa manera lograr que el perfil de suelo esté siempre cercano a capacidad de campo y los cultivos no tengan déficit hídrico con una eficiencia del 100%. Las tecnologías de riego que nos han permitido hacer todos estos avances tecnológicos en el desarrollo de la eficiencia del riego son 4 disciplinas que han tenido un impacto y un desarrollo tremendamente acelerado, como a todos nos consta. La primera es la microelectrónica, con el desarrollo de sensores de suelo, de atmósfera y de planta, que hacen que anualmente aparezcan en el mercado 15 a 20 sensores distintos nuevos con distintas prestaciones que nos permiten llevar un control exacto de lo que está pasando en nuestro sistema suelo-agua-planta. Después está la telemetría con la digitalización y transmisión de datos,
hoy día muy claramente implementada en algunas de nuestras redes de canales, pero que también está llegando a la parte agronómica propiamente tal, con la posibilidad de mantener un camino de información entre los sensores que están instalados en el sistema y un sistema de cómputo que nos permite entonces de alguna manera poder predecir y poder manejar a la distancia la operación total del agua en los cultivos. El procesamiento de datos digitales y todo lo que se llama computación, todos sabemos cómo ha aumentado en su capacidad de memoria, en su capacidad de procesamiento y en sus prestaciones para poder tener una visión de lo que ocurre en un sistema complejo. Y por último, la macro y microhidráulica con los emisores y las válvulas y filtros que hoy en día se están desarrollando en el mundo, que permiten cada vez más eficiencia en el uso del sistema. Se combinan entonces acá dos grandes desarrollos del siglo XXI, que es el Internet de las Cosas y el manejo de grandes volúmenes de datos para poder hacer lo que llamamos hoy día una gestión inteligente del agua. Y el país felizmente está bastante avanzado en este sistema, en este sentido, y lo que importa hoy en día es poder extender esta información al resto de la gente, de los usuarios. Entonces, la selección del método de riego tiene costos que están asociados al sistema propiamente tal, o sea, a la inversión en la operación, que son la inversión en la infraestructura, la mano de obra y la operación del sistema, que básicamente incluye el tema energético, y los beneficios que se pueden obtener con los sistemas de riego tecnificados es aumentos de producción, mejoramiento en la calidad del producto, aumento en la eficiencia y, muy importante también para las futuras generaciones, la sustentabilidad de nuestra actividad agrícola en el futuro. Clave para todo esto es la transferencia tecnológica, la extensión y la difusión. No es tanto lo que hay que desarrollar de nuevas tecnologías. Muchas tecnologías ya existen y se están aplicando en el mundo con éxito. Hemos tenido una falla en el sentido de la transferencia de esta tecnología directamente al usuario final y tenemos hoy en día la necesidad de crear un sistema público-privado probablemente que nos permita extender el uso y estimular el uso, y en esto, por ejemplo, el gran impacto que ha tenido la ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego ha sido justamente generar en el campo una inquietud, una visión de que es posible mejorar la eficiencia y de que existen las técnicas ya para poder hacerlo, y lo único que tenemos que hacer es implementarlas y aprender a utilizarlas eficientemente. Bueno, el agua aplicada durante el riego debe, por supuesto, suplir los requerimientos de la planta, también tener una distribución uniforme, ¿no es cierto?, sobre el área de riego, no exceder la capacidad de almacenamiento del perfil del suelo para que no se vaya por percolación bajo la zona de las raíces y evitar la lixiviación, minimizar la erosión y el deterioro de la estructura del suelo. Por lo tanto, le hemos puesto al riego 4 apellidos. El riego tiene que ser oportuno, tiene que ser suficiente, tiene que ser eficiente y tiene que ser uniforme. Y estas 4 características de un sistema de riego altamente tecnificado son las que nos llevan a obtener los beneficios de la tecnología moderna. Podemos entonces también algunas acciones para optimizarlo y que es, por ejemplo, determinar con mayor precisión la demanda de agua de los cultivos, y hoy en día nos apoyan en esto las estaciones meteorológicas, los satélites artificiales, los drones, etcétera, y también, en segundo lugar, desarrollar metodologías de alta precisión para determinar los parámetros de eficiencia del riego en tiempo real, y aquí nos ayudan también todas las instalaciones y medidores y sensores que tenemos disponibles en el mercado. Tenemos también la posibilidad de hacer almacenamientos de agua, ya sea en estanques superficiales, que pueden ser desde tranques hasta grandes embalses, y tenemos muchos planes que se llevan a cabo con cierta lentitud en el país, y también la posibilidad de hacer recarga de acuíferos, o sea, utilizar el subsuelo para almacenar el agua que nos sobra durante el invierno y que en el verano podamos bombearla hacia afuera, como lo hacen muchos países que están viviendo estas realidades e incluso peores de falta de agua para la agricultura. Otro tema muy importante es la calidad de los recursos hídricos, tema que en el país ha tenido poco desarrollo en realidad en temas de control, manejo y políticas de largo plazo. Y una cosa muy importante, y que es la evaluación económica del recurso agua. El valor que le estamos asignando al agua hoy día como bien productivo es muy bajo si se compara con los beneficios que produce para el bienestar de la población y para la producción de bienes. Si no tuviéramos agua, no tendríamos agricultura, no tendríamos, por ejemplo, exportación de nuestros productos agrícolas que ya nos han señalado la importancia en la economía nacional.
El valor del agua real y su disponibilidad es el único mecanismo que tenemos para inducir al uso más eficiente. No podemos hacer nada más a través de cambios legales o regimientos de personas que controlen lo que está ocurriendo en el suelo y eviten las pérdidas de agua. Bastaría con que tuviéramos un valor bien determinado para el agua que estimularía automáticamente a las personas a usar el agua con mayor eficiencia. El efecto del costo de la energía es desarrollar energías altamente eficientes y de bajo costo para los sistemas de riego, y ya Agrit tiene varios socios que están trabajando en el tema de utilizar la energía solar directamente en el bombeo de agua desde el subsuelo. El desarrollo de sistemas de soporte de decisión dinámicos, donde permitan entonces tener una red que, tomando los datos de campo y tomando los datos del clima, nos permitan optimizar nuestra distribución del recurso hídrico disponible. La automatización de los sistemas de riego, el desarrollo de sensores de bajo costo para la automatización es una tendencia mundial hoy en día rápidamente en crecimiento, y asociar entonces los sistemas de información geográfico, el monitoreo satelital y los modelos a sistemas de automatización, en los cuales se transforme hoy en día los sistemas de riego en verdaderas máquinas de precisión que apliquen el agua en forma muy precisa en el campo. Todo esto existe ya en otras áreas industriales, sistemas robóticos de funcionamiento, es perfectamente adaptable y a muy bajo costo a nuestros sistemas de riego que estamos implementando en el terreno. Bueno, también es muy importante mencionar que se requiere un manejo integral de los recursos hídricos, pero a nivel de cuencas hidrológicas, y las cuencas están bien definidas desde el punto de vista geográfico, y es crítico entonces que exista dentro de cada cuenca una clara relación entre la sociedad y el uso del agua, y esto es crítico, y el manejo de las cuencas debe ser realizado en conjunto por los sectores que utilizan el agua y organismos públicos que nos permitan entonces hacer un uso más eficiente. También requiere un análisis integral de un recurso que usa al mismo tiempo varios sectores de la economía. Requiere desarrollar criterios para establecer el multiuso del agua, y la clave es asignar un valor al agua, como decía, acorde con su costo y con su productividad. Es el único mecanismo que nos va a permitir hacer un uso más eficiente entre todos del recurso. En conclusión, la situación hídrica que en Chile se proyecta hacia adelante es bastante compleja por la disminución de precipitaciones y la disponibilidad de aguas superficiales, y también de aguas subterráneas con una restricción creciente. El caudal de agua disponible se comparte con actividades económicas de creciente consumo, algunas de las cuales tienen un impacto sobre la economía bastante importante, como por ejemplo la minería, y resulta difícil, ¿no es cierto?, entre estos distintos usos establecer un valor del agua que sea razonable para estimular su uso eficiente. El desarrollo entonces del sector silvoagropecuario es doble: con menos agua, regar mayor superficie, producir mayor rendimiento y calidad, y el mecanismo es mayor eficiencia, y para ello se requiere más tecnología que la que estamos utilizando hoy en día. Y en segundo lugar, como conclusión, la eficiencia parte con cambios profundos en la captación, conducción y distribución extrapredial del agua de riego. El riego intrapredial requiere mucho mejoramiento todavía, incluso en sistemas de riego localizados que están instalados en el campo. El uso de sistemas de riego eficientes combinados con las estrategias para mejorar la eficiencia de uso permiten ahorrar entre un 30 y un 50% del agua utilizada actualmente. Si logramos estos niveles de ahorro, tenemos resuelto el uso del agua para el resto de las actividades humanas que estamos funcionando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis. ¿Ya me escuchas? Sí, claro. Perfecto. Muchísimas gracias por tu muy interesante exposición, y ya tenemos algunas preguntas para ti. Bien. Por un lado, pregunta Mauricio Toro. Profesor Luis, ¿es posible sostener el regar más superficie con menos agua, o sea, aumentar la superficie bajo riego tecnificado, por sobre regar la misma superficie de hoy sin aumentar superficie bajo riego tecnificado con menos agua? Lo último es lo que se propone en algunos estudios. Esto último va en contra de una mayor productividad, o sea, básicamente, sí. Yo creo que lo que quiere saber es si uno puede regar la misma superficie, pero aumentando la productividad en vez de extenderla.
No, la manera de obtener los rendimientos potenciales, el potencial genético de los cultivos en términos de producción es regarlo bien. Y regarlo bien significa devolver el agua que consumió el cultivo debido al efecto del clima. Si yo agrego mayores cantidades de agua que eso, la voy a perder por debajo de la zona de las raíces y no la voy a aprovechar. O sea, la manera de obtener mayor rendimiento es regando con exactamente el agua que requiere el cultivo. De tal manera que el camino es justamente aumentar la superficie regando exactamente aquella superficie que hoy día tenemos con la cantidad de agua que se necesita y mejorar la eficiencia. Perfecto. De ahí pregunta Matías, respecto a actividades que comparten el uso de agua, como es el estado de desarrollo de centrales microhidro acoplado a sistemas de riego. Sí, es una alternativa interesante que es la generación de energía eléctrica a través del movimiento del agua en los canales, energía que se puede utilizar para el bombeo o para algún otro uso agrícola. Sin embargo, esto es bastante limitado porque en canales grandes, me refiero a canales regionales, digamos, matrices, no es tan fácil instalar estos sistemas en la mitad del cauce porque muchas veces estos canales también alimentan plantas eléctricas importantes. Así que para canales de menor caudal es posible utilizar parte de la energía cinética que se genera con el flujo del agua por la pendiente. Perfecto. Luis, y otra consulta, tú en general, ¿cómo ves el tema de generar una agricultura que no requiera de suelo, como es una hidroponía, pero no sobre suelo, o acuaponía? ¿Cuál Bueno, es es tu una visión alternativa sobre eso? importante, pero tiene un costo de implementación muy alto. Piensa tú que una hidroponía hoy día en un invernadero con condiciones de clima controlado, atmósfera controlada y todo automatizado, está del orden de $1 millón por hectárea la inversión que hay que hacer. Entonces, Sí, es una manera importante de hacer agricultura en aquellas zonas que tienen ventajas climáticas, pero no es una cosa que podemos implementar en 1 millón de hectáreas en el país. perfecto. Déjame revisar si llegó alguna otra pregunta. Sí, de Raúl Rivero Fuente Alba. Pregunta, ¿se debería diferenciar programas de riego para zonas de secano y zonas de riego? Bueno, las zonas de secano no tienen infraestructura para riego, por eso se llaman de secano. Significa que la agricultura se basa en la precipitación natural que cae sobre esa zona. Esa no Sí, tiene riego. La agricultura regada tiene una infraestructura de almacenamiento, de canales, pozos, etcétera, y son totalmente diferenciables una con la otra. perfecto. Espero que eso le haya respondido la pregunta a Raúl. De ahí tengo varias preguntas más, pero en vista del tiempo vamos a hacer 2 preguntas más, que es por un lado de Fernando Salas, que pregunta, ¿por qué se le da poca importancia a la optimización de los actuales tranques ya instalados? Existe una capacidad instalada muy mal aprovechada, sobre todo en la zona central. No se limpia, no se mantienen. ¿Por qué es? Bien, porque tiene un costo y hoy en día el costo lo ha asumido absolutamente el sector productivo de la agricultura. En realidad, la mantención de tranques y la mantención de los canales matrices para su limpieza corre por cuenta de los agricultores y por lo tanto entonces la posibilidad de obtener los recursos para hacer este mantenimiento no existe. Pero lo importante en esto es que la optimización no va solo por el mantenimiento de la infraestructura que existe, sino que por el uso optimizado del recurso agua que sí está almacenado y sí es conducido por los canales. Muchas veces se tiene que liberar una cantidad de agua que no toda va a ser ocupada por la agricultura porque no hay una buena coordinación entre las dos instancias de la producción y agrícola y del almacenamiento, y en otras oportunidades la agricultura se queda con menos agua de la necesaria justamente por el problema de descoordinación. Eso es hoy día posible de mejorar a través de los mecanismos tecnológicos que mencioné en esta charla. Perfecto. Y la última pregunta, entonces, Luis, de parte de Guillermo Rojas. El futuro de las plantas salinizadoras, yo creo que quiere decir el futuro de las plantas desalinizadoras, ¿Sí? ¿por qué no se masifica para su uso en riego y no solamente en agua para consumo? Bien, no hay ningún cultivo hoy día, ninguno a nivel mundial, que pueda financiar el costo del agua desalinizada para ser utilizada directamente en riego. Estamos hablando con la mejor tecnología que existe hoy día en el mundo, alrededor de 40 centavos de dólar por metro cúbico. Como un cultivo está ocupando alrededor de 7.000 metros cúbicos por hectárea al año,
Multipliquen esos dos valores y estamos hablando del orden de $5.000 de costo del agua solamente para producirla. Y luego hay que llevarla hasta la zona agrícola, que en nuestro país está en una altura con respecto al nivel del mar, y por lo tanto hay que agregar ese costo energético de bombeo. Así que en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, toda el agua que se desaliniza se utiliza para el consumo humano. Luego, esa agua, después de utilizada, es tratada nuevamente con distintos sistemas, incorporada al subsuelo y bombeada para la agricultura. O sea, el agua desalinizada para la agricultura ya ha tenido un uso previo, que es el uso industrial y humano. Bien. Sí, sí, quedó clarísimo. Es básicamente por el tema del costo. Así es. Luis, te agradecemos muchísimo esta interesante exposición. Hay mucha gente que todavía ha hecho preguntas. Quiero recordarles que la exposición de Luis Gurowicz va a quedar guardada en el auditorio Real Life para que la puedan seguir revisando durante estos días, o si quieren referirle a alguien para que la revise, ahí va a estar guardada durante todo el mes de septiembre, porque esta plataforma nos permite mantener la expo durante todo el mes de septiembre archivada en ese sentido. Así que, Luis, muchas gracias por esta interesante exposición que, bueno, ahora iniciando